Ay, te me trabaste, ¿o no? Ah, no. Te Ah, me quedé quedaste me quedé leyendo, ¿no? te quedaste leyendo, sí, dije yo, Me ¿qué quedé así. pasó? Bueno, el día de hoy comenzamos con nuestro episodio de Atípico Fitness Podcast. Bienvenidos a todos y a todas las que nos estén escuchando el día de hoy. Estamos muy emocionadas porque hoy vamos a hablar sobre el lenguaje, específicamente el lenguaje en el fitness, en el contexto deportivo, desde tres ángulos principales. El primero es la perspectiva histórica para comprender un poquito más de dónde vienen nuestros términos, pero también vamos a incluir el ángulo sociológico o la perspectiva sociológica para ver también cómo el lenguaje va creando comunidad, pero asimismo también va repercutiendo en cómo nos vivimos en el cuerpo. Y por último, vamos a abordar la temática filosófica para analizar principalmente cómo las palabras van moldeando nuestra propia experiencia en el contexto del ejercicio, ¿no? Y bueno, para eso, primeramente, saludo a mi querida anfitriona Karina Romero Minuti. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Sam, estoy feliz de regresar, de retomar juntas un episodio más y también feliz del tema que nos toca hoy porque el lenguaje, aunque es algo que obviamente todos utilizamos porque es lo que nos da parte de la cultura, como que creo que a veces no alcanzamos a ver los límites y las posibilidades, ¿no? A través del lenguaje, que es un poco lo que vamos a platicar hoy. Y enfocándolo hacia nuestro tema, como siempre tratamos, que es el deporte, el fitness, la actividad física, ¿no? Entonces, vamos a ver que es un mundo muy rico, muy enriquecido de en muchos sentidos, eh, a través de las prácticas y también muy limitante en otros, ¿no? Entonces, bueno, tema interesante el día de hoy. Tema interesante, sí, porque puede que no lo pensemos demasiado, normalizamos las palabras que utilizamos, pero realmente crean, o sea, nos dan sentido, pero también crean cierto contexto, cierta comunidad y ciertas vivencias, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decir workout o decir entrenamiento o decir deporte que decir sport, por ejemplo, sino que todo esto va repercutiendo igualmente en nuestra experiencia. Y es que, claro, aquí vamos a estar viendo cómo es que el lenguaje construye nuestra experiencia, ¿no? No es lo mismo decir DOMS, por ejemplo, el dolor muscular de inicio retardado, o decir, ay, agujetas, o decir, ay, solo me duele algo y ya, ¿no? Es cierto que ponerle nombre a las cosas nos ayuda a entenderlo, a gestionarlo y a irlo comunicando. Por eso es que se dice que cuando nombramos, las cosas empiezan a existir, empiezan a tener sentido por la red de significados que es el lenguaje, ¿no? Y que nos permite también comunicar, transmitir y crear comunidad. Sobre todo en este contexto que nos pone en el cuerpo, o ponemos el cuerpo más bien, ¿no? Y necesitamos una construcción de sentido y para eso nos ayuda el lenguaje. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos primeramente a hablar sobre la perspectiva histórica? A lo mejor podríamos retomar ahí la palabra sport o deporte, o no sé por dónde te gustaría iniciar desde la parte histórica. Pues primero creo que es importante nombrar o decir que la sociedad occidental de alguna manera ha privilegiado el lenguaje logocéntrico, ¿no? Esto quiere decir como la palabra privilegiada, ¿no? Como forma de conocimiento. Y también es importante decir que el lenguaje trasciende la palabra, ¿no? Hay muchas formas de lenguaje. eh, Incluso en el deporte se ha utilizado el lenguaje técnico y el discurso, ¿no? Mediático, por ejemplo, que es distinto a un lenguaje corporal, simbólico y emocional, ¿no? Entonces vemos cómo se privilegia un tipo de lenguaje sobre otro y eso ha sido así también históricamente, ¿no? Em, También podemos ver cómo, por ejemplo, desde la antigüedad, el lenguaje vinculado con lo deportivo, la actividad física en este sentido, tenía que ver más con la educación y la salud, ¿no? Era lenguaje asociado a eso. Después, en la ilustración, Renacimiento, Ilustración, se retoman los ideales helénicos, ¿no? Que es lo que se pretende en esa época, y entonces se empieza a crear una pedagogía relacionada con el ejercicio y el entrenamiento, ¿no? Entonces el discurso va orientada hacia esa pedagogía. Siglo XIX y siglo XX se diversifica el lenguaje, ¿no? Se vuelve
se masifica también y entonces es cuando empezamos a ver todos estos anglicismos, ¿no? Que también vamos a profundizar en ello, de cómo se va globalizando el lenguaje. Y se podría decir que el siglo XXI también ha tenido un cambio radical por las redes sociales, ¿no? Porque también eso implica otro tipo de lenguaje que ya no solamente es escrito o hablado, sino visual, ¿no? De multimedia. Entonces, eso también comunica de una manera en específico. Entonces, vemos cómo a través del tiempo se sigue privilegiando cierta forma de comunicación, como dije, logocéntrica, enfocada a el lenguaje, digamos, también desde una manera antropocéntrica, por decirlo, porque a veces se vincula más las emociones, las prácticas físicas sin tanto discurso con lo femenino, ¿no? Entonces también son cosas que ahí vamos a ver la perspectiva de género, como estas expresiones, ¿no? Que se vinculan más con lo femenino. Eh, pero bueno, vamos viendo esta transformación, ¿no? De que hoy en día las redes sociales ya es una masificación absoluta y es un lenguaje muy específico, ¿no? El que tenemos hoy en día. Sí, y bueno, eso está interesante porque justo te decía que estaba leyendo un texto y ya me dirás tú qué opinas sobre ello. Y ahí retomaban la palabra de deporte, no tanto desde la simple traducción del inglés sport. De hecho, decían que su origen era muchísimo más antiguo y que venía de las lenguas románticas, de la palabra o del latín deportare, ¿no? Que significaba trasladar o transportar. Y eso me pareció bastante interesante porque tiene relación también con el deportar, pues deportar, la palabra de trasladar, ¿no? O salirse de la ciudad, decía, salirse de la ciudad para divertirse, era específicamente lo que significaba esa deportar. Y también venía acompañada con, pues, la significación de distraer la mente. Entonces, bueno, ya después decía acá en el texto que en el siglo XVIII, aproximadamente del castellano, se usaba de puerto, o sea, cambió de puerto como un sinónimo de distracción o de juego, y que en 1440 ya existía ese término de deporte, exactamente así, lo que significaba precisamente placer y entretenimiento. Entonces vemos cómo viene mucho esta palabra también asociada con el movimiento, ¿no? El movimiento y eso trae al cuerpo otra vez a cuenta. Entonces, bueno, después de eso ya viene también lo que tú decías del siglo XIX, ¿no? Cómo es que se expandió también esos términos anglosajones de sport y se usaba en Europa como una palabra de moda o como una actividad de moda. Se empezó a adoptar así por la burguesía y también por la aristocracia española. Y algo que buscaban ellos era imitar justo como las prácticas anglosajonas y que era también algo que solamente podía hacer las personas que tenían cierto estatus, ¿no? Claro. Y bueno, eso. Entonces, pues claro que en el siglo XIX igualmente también empezó a cambiar un poquito como la forma en la que se percibía esa palabra y fue un poco más cruzada con la lingüística también para recuperar ciertas actividades. Ahora, hay un periodista que según se retomaba en este texto, que es Mariano de Cavia, así, algo así se llamaba, y dice que él fue uno de los primeros en insistir que la palabra sport no era tanto la palabra que se tenía que utilizar, sino la palabra deporte, eso específicamente en el castellano, ¿no? Entonces empezó a defender esta palabra como una forma de pues reivindicar pues el castellano y eso fue más o menos como en 1887. Entonces ya después empezó a implementar justo en las revistas de deportes, empezó como a crearse las revistas y a utilizarse estas palabras también de deporte, ¿no? En Barcelona en 1897 aproximadamente. Claro que como tú ya bien sabes, la historia no es lineal, sino que vienen pasando muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo y estas tensiones por utilizar una palabra o la otra y los significados también, la red de significados que se van creando ahí van cambiando con el tiempo por las prácticas que también se van implementando, ¿no? Entonces, al final, no es solamente la palabra, sino también qué actividad acompaña esa palabra y cómo es que el contexto va haciendo que esa palabra se evolucione, ¿no? En algún sentido. Sí, eso es interesante porque lo que tú mencionas al final asociado con esto que decimos, perdón, anglicismos,
también tiene que ver con cierto imperialismo lingüístico, ¿no? Es decir, Total. la propagación del inglés, del idioma inglés a nivel mundial, ¿no? Y esto se logra a través de distintas formas, ¿no? Porque sabemos que el imperialismo pues pretende abarcar no nada más en términos políticos y económicos, ¿no? Sino también culturales. Y a través del lenguaje es una manera sutil y efectiva de hacerlo. Y por eso vemos como en el caso de sport, sí tiene su traducción al español, ¿no? Como bien lo mencionas, y que además significa algo específico en el idioma castellano, que no es exactamente lo mismo. Pero vimos, por ejemplo, fitness, ¿no? Que fitness sabemos que no tiene una traducción al español. Es una Exacto. palabra que tomamos tal cual del inglés, con todo y los significados que tiene en inglés, y a pesar de que se adopta al contexto de los practicantes, ¿no? A nivel mundial sigue teniendo toda la connotación del idioma inglés, ¿no? Digamos, no tiene una raíz que se pueda asociar al idioma español o a algún otro idioma. Eso, y también hay cada vez más neologismos relacionados con el deporte y el fitness, ¿no? Palabras nuevas que se van creando porque son cosas que antes no existían, ¿no? Y que hoy en día vemos. También relacionadas con la tecnología, por supuesto. Todos estos gadgets, todas estas herramientas que hoy en día tenemos que obviamente no tienen un, pues una historia en ese sentido porque son nuevos y traen consigo también una serie de connotaciones en términos de lenguaje. La mayoría es en inglés. La mayoría de las palabras que utilizamos en el deporte y en el fitness son tomadas en inglés y pocas veces se traducen, a pesar de que muchas de ellas tienen traducción, ¿no? Y esto se explica, según un artículo que voy a dejar en las fuentes, por dos razones. Una es por el prestigio que tiene el idioma inglés, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Ujú. Que en cierto sentido da estatus, el conocer o manejar las palabras técnicas en inglés. Y eso lo vemos, ¿no? Porque cuando uno estudia en cursos o la carrera de ciencias del deporte o lo que sea, normalmente se utilizan mucho las palabras en inglés también. Y la otra también tiene que ver con funciones pragmáticas, es lo que decía el autor, ¿no? O sea, que a veces es más práctico, por ejemplo, eh, eh, economía de las expresiones, en lugar de decir voy al gimnasio, voy al gym, ¿no? O sea, como que se acortan las palabras, ¿no? Muchas veces en el español las palabras son más grandes y entonces voy a decir soy fit, en lugar de decir voy a tener una aptitud física que engloba bla, 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 pues todo se condensa en fit, ¿no? Pero Ujú. sabemos que eso no es neutral, ¿no? Sabemos que tiene toda una serie de connotaciones, en donde Total. seguramente no significaría lo mismo que si tú haces la descripción de lo que tú estás entendiendo tú personalmente por ser fit. Entonces, también otra razón por la cual se utilizan las palabras en inglés es por un factor emocional, porque muchas veces no es lo mismo decir, voy a voy a hacer running, ¿no? Así, que voy a correr, ¿no? O sea, como que te lleva hacia otro estado mental, hacia una cuestión de identidad incluso, ¿no? El uso de esas palabras. Entonces, bueno, ahí es interesante ver cómo va permeando en las sociedades occidentales y no occidentales, ¿no? Todos estos vocablos. Sí, sí, y es interesante porque justo como decíamos al principio, el lenguaje también, de acuerdo al lenguaje que utilizas, es muy afín al contexto en el que te estás desarrollando o al que quieres pertenecer, ¿no? Y ahí es donde vemos también que esto del el lenguaje es una parte de tensión cultural e incluso podríamos retomar a Bourdieu, pero no vamos a ahondar mucho en el tema, en los campos, ¿no? En cómo las tensiones también van haciendo que se propaguen más unos discursos frente a otros, ¿no? O también unas prácticas frente a otras. Y aquí podemos entrar igualmente con esta perspectiva sociológica, en donde se aborda o se analiza el lenguaje como fenómenos sociales que van construyendo identidades también y que reflejan igualmente, tal como lo decías, valores de una comunidad, ¿no? O sea, el lenguaje como una herramienta. Y ahí es donde tú comentabas también cómo es que se comienza a adoptar estas palabras anglosajonas como una declaración de pertenencia a cierta clase social, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando había, y actualmente también, ¿no? Pero estoy retomando como esta parte, cómo es que los clubs
los clubes que se desarrollaron en esa época, los deportivos exactamente en España, estaban bastante vinculados con prácticas elitistas, ¿no? O sea, era como una forma de pertenecer a cierta clase social, a cierto grupo, como esta la hípica, que es como la equitación o estos deportes de caballo y todo eso, y cómo iban compartiendo cierto vocabulario que se iba distinguiendo de otros extractos sociales, ¿no? Y actualmente lo vemos también claramente ese fenómeno, cómo es que se utilizan palabras, por ejemplo, no sé si haces CrossFit, se utiliza la palabra AMRAD o Box, o sea, ellos tienen ciertas palabras, ¿no? Que van utilizando y también si haces yoga, utilizan ciertas palabras como asana, pranayama, namaste y todo eso, ¿no? Entras y namaste o sales de ahí y namaste. ¿Por qué no dices adiós, hasta luego, muchas gracias, ¿no? Pues no, porque tienes que ser parte del contexto y el vocabulario, la lengua, lo técnico te ayuda y funciona para eso, para como un código de entrada también, ¿no? Y cuando tú lo utilizas de acuerdo al contexto correctamente, pues te sientes parte de esa tribu. Entonces, bueno, esto para decir también que el lenguaje cumple con ciertas funciones. Una, crea identidad colectiva. Otra, facilita la socialización también entre la comunidad o permite también una comunicación que se entienda y que fortalece lazos sociales entre las personas que están en esa comunidad, ¿no? Y otra, pues, y aquí retomo a Bourdieu, construye capital cultural, porque cuando nosotros conocemos ciertas jergas también, nos vamos posicionando como miembros de esa comunidad, de esa cultura, de ese deporte, o sea, es así, ¿no? Y lo vemos claramente igual en el entrenamiento con pesas, en el gimnasio, como dices también, de, ok, tenemos que decir RPE o, ¿sabes? Puedes decir RP, pero pues también no suena tanto como cuando dices RPE, ¿no? O tienes que decir, no sé, ROM en lugar de rango de movimiento completo. Y cuando tú ya comienzas a utilizar estas palabras y a adoptarlas, ya es como, sabe de lo que habla, o bueno, es parte de, o ya entrena, o esto y lo otro. Entonces te va haciendo o creando ciertos nichos, ¿no? Eso. Y por otro lado también, ¿qué más iba a decir? Pues sí, o sea, vas siendo parte de una comunidad y es que sabemos que el sentido de pertenencia es muy importante para todo esto, ¿no? Entonces, pues el lenguaje es parte de ello y el lenguaje en el fitness también es una herramienta de socialización que vamos compartiendo y también que va cambiando y que va creando identidad. Y eso me parece algo bien potente, porque no nos ponemos a dar cuenta de cuánto nuestras palabras también permean nuestra identidad, ¿no? Incluso la performan. Sí, de alguna manera nos ayuda también a a estandarizar, ¿no? A que nuestra comunicación de ese lenguaje en específico pueda funcionar aquí, en España, en Argentina y en Estados Unidos, ¿no? Y que nos entendamos. O sea, pareciera que es un poco un lenguaje universal, aunque no necesariamente, ¿no? Porque Ujú, también ahí tiene sus matices y también es una forma de homogeneizar, ¿no? Eh, y también otra cosa que es importante y que nosotras, pues, de alguna manera tratamos de traer eh, en cierta medida siempre al podcast es el tema del género, ¿no? De la ujú, desigualdad de género también a través del lenguaje y sobre todo en términos de lenguaje deportivo, por ejemplo, ¿no? En total. términos de difusión del lenguaje y del papel que juega la mujer o que no juega, ¿no? Porque la mayoría de las veces está ausente en la difusión del deporte. Entonces, a mí me llamó la atención porque estaba viendo unas estadísticas en un artículo que igual voy a dejar en la descripción, Ujú. que habla del total del tiempo, el tiempo total de emisiones de contenido de mujeres y de hombres en medios masivos de comunicación, ¿no? En términos generales. El dirigido a mujeres es de 4,75% en comparación con 90,15% dirigido a hombres, ¿no? Es decir, cuánto se Guau. habla del deporte femenino y cuánto se habla del deporte masculino. Es abismal la diferencia. Y No un así cinco de, punto once por ciento el mixto. y te iba a preguntar, no así de actividades relacionadas con, por ejemplo, cardio, no sé, pilates, yoga, porque creo que ahí podría cambiar la estadística, ¿no? Sí, en este sentido habla más bien de deportes, no tanto como Ujú, de fitness, porque ahí sí cambia, como bien dices,
sí es clara la diferencia entre el deporte y el fitness como tal. Pero bueno, en este sentido habla como de la propagación o la propaganda que se hace tanto a las mujeres deportistas como a los hombres, y el único momento en el que eso no ocurre es en las Olimpiadas, ¿no? Y ahí lo explican más por una cuestión de, como de presentar cómo en términos ya nacionales hay mayor poderío, ¿no? Sean hombres y mujeres en conjunto. O sea, ahí sí importa que las mujeres también ganen porque ganan medallas para un país, ¿no? En ese sentido, no tanto como individuos. Em, y hay varias formas de invisibilizar la participación femenina en el deporte. Una es a través de estereotipos de género, ¿no? En donde se asocian ciertas prácticas, como hemos dicho muchas veces aquí, a lo masculino y a lo femenino. Y eso también se ve en las imágenes, ¿no? Vemos cómo em, hay más predominancia de cierto tipo de imágenes al deporte femenino, en donde a lo mejor se muestra más su cuerpo, ¿no? O si a lo mejor la jugadora no es tan atractiva, se habla menos de ella que cuando es más atractiva, ¿no? En términos de lo que se considera hegemónicamente atractivo. Entonces, bueno, ahí vemos una forma. También el uso sistemático del masculino como forma genérica de hablar, ¿no? Por ejemplo, no se dice los aficionados y las aficionadas, ¿no? Sino siempre se habla de los aficionados en términos masculinos. Sabemos que es problemático también, o que hay toda una controversia alrededor de esto, ¿no? Del uso de lo femenino, lo masculino, lo neutro, pero en este caso es importante porque pensemos, no sé, a lo mejor los niños, ¿no? Que están escuchando y escuchan a las personas que están hablando de los deportes y escuchan los aficionados, a lo mejor una niña que escucha piensa que nada más los hombres tienen acceso a eso, ¿no? Y entonces sí va generando ideales y sí va generando realidades a través de eso, ¿no? Entonces, por eso es importante en ese aspecto, sí, hacer esas diferencias, ¿no? Para que se vea la presencia de la mujer también en estos ámbitos. Y como decía, hay una priorización del cuerpo y de la belleza, ¿no? O sea, sí, la mujer es muy buena, tiene ciertas cualidades deportivas, pero mira qué atractiva es, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también esta desigualdad. Sí, y fíjate que eso me recuerda mucho a un artículo que encontré que me gustaría también compartirte. No lo voy a dejar propiamente en la descripción de las referencias en esta ocasión porque no vamos a hablar de él, pero me lo quiero guardar para poderlo compartir en algún otro episodio y aprovecho aquí para hacerte la propuesta, porque la verdad es que me pareció bastante interesante. Mira, se llama Decálogo para identificar red flags en el contenido fitness y es un artículo de investigación de 2024 que se hizo por la Universidad de Coruña en España. Entonces, me parecía curioso porque ahí hablaban justo de cuáles serían las red flags, ¿no? O qué es lo que más encontraron en el contenido fitness en redes sociales. Y decía que una de estas, por ejemplo, es el mantenimiento de un enfoque centrado en la apariencia, ¿no? Es una de ellas. Otra podría ser también publicaciones que se comparten desde la objetivación, ¿no? Objetivando a las personas. Ya hablamos aquí sobre eso, que también es bastante interesante. Y también bueno, describen aquí cómo a veces se reproducen estereotipos de género relacionados tradicionalmente al deporte. Es decir, no se presenta igual una mujer que un hombre. Y es algo que hablábamos bueno, que hablabas tú ahorita, ¿no? En tu intervención y asimismo igual decía que otra red flag es la ausencia de un lenguaje consciente que incluya también a las mujeres y bueno, entre otras más, ¿no? Y bueno, van poniendo también las publicaciones que demuestran esto que tratan de argumentar. Y bueno, me parecía curioso porque sí, justo, o sea, tan solo en la clase que acabamos de dar el viernes pasado, hablábamos sobre el orden simbólico de las cosas, ¿no? Del mundo y cómo es que cómo es que vamos organizando el mundo con este orden simbólico que no podemos ver, que es el software, o sea, no podemos verlo, pero está y permea nuestros comportamientos e incluso nuestro lenguaje y las asociaciones que hacemos, es decir, el significado que le damos a ciertos significantes, a ciertas cosas objetivas, a ciertas cosas físicas que podemos ver pero que no necesariamente están asociados con la significación que nosotros le damos, ¿no? Entonces, bueno, para no enredarme tanto, simplemente decir que me parecía curioso ahora que mencionabas cómo es que las estadísticas dicen que hay cierto contenido que
o sea, que va dirigido a hombres, a mujeres, y ahí está la estadística y la disparidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa si por qué? Porque el deporte, por ejemplo, publicaciones respecto al deporte son asociadas a lo masculino y curiosamente son las asociadas a lo que tiene evidencia científica o lo que está más socializado, mejor visto o que está también más, con más seriedad, ¿no? Podríamos decir, el deporte. Pero, ¿qué pasa con estas otras actividades aeróbicas? Así para que se entienda, ¿no? Y en mayúsculas. Sí, sí. ¿Qué pasa con estas otras actividades aeróbicas? ¿Qué pasa con el yoga? ¿Qué pasa con...? Está feminizado el pilates, el barré, todas estas cosas, ¿no? Está feminizado y por lo tanto, sí, está asociado a la delicadeza, a lo femenino y por tanto a mujer que no necesariamente tendría por qué estar unido, pero está unido ahí en la concepción simbólica de las personas. Entonces, pues bueno, en el imaginario simbólico, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo es que hay como estas diferencias tan grandes? Y ahí es donde podemos ver cómo sí hay un orden simbólico y también hay cierto sistema de valores, ¿no? Asociado a ello. Entonces, bueno, eso me parecía curioso para retomar. Y bueno, también abordar esta perspectiva filosófica para decir que el lenguaje no solamente es un sistema para nombrar cosas, que también, pero asimismo es una herramienta para actuar. Y eso es algo que decía este filósofo Ludwig Wittgenstein, perdón si no pronuncio bien su apellido, y él hablaba sobre los juegos del lenguaje, ¿no? Cómo cada contexto tiene sus propias reglas sobre cómo usar las palabras para poder lograr ciertas cosas, ¿no? Y hay tres funciones principales en el lenguaje en el juego, decía él, el lenguaje técnico, el lenguaje motivacional y el lenguaje comunicativo. Por ejemplo, el lenguaje técnico, que ya más o menos lo veníamos diciendo, puede definir las reglas del juego o las reglas de lo que debemos de hacer, como, no sé, la sentadilla profunda, el agarre prono, el fallo muscular, el ROM decía, ¿no? El rango de recorrido completo, o también el RPI, todo eso, ¿no? Eso tiene un significado preciso que va dentro de un sistema para garantizar también ciertas acciones que se hagan y se comprendan entre los pares o entre las personas que están ahí. Entonces, bueno, eso me parecía también interesante y esta parte del lenguaje motivacional, ¿no? Que cambia también de acuerdo al contexto. El pain no gain, no pain no gain, no sé, ay, mejor, el uno mejor que el anterior, tu mejor versión que la anterior, o no sé, ese tipo de palabras, ¿no? Y sí, también el lenguaje comunicativo que va creando un conocimiento y también un entrelazamiento entre, por ejemplo, los entrenadores, las entrenadoras y también las experiencias deportivas que tengas o las experiencias fitness que llegues a tener. Y ya, terminé mi intervención. Sí, es que, ay, a mí me interesa un montón la propuesta de este autor, de Wittgenstein, Ajá, eso. porque, bueno, se dice que hay 2 etapas en su propuesta, ¿no? Digamos que está el primero y el segundo, aunque, pues, es más complejo que eso, ¿no? Pero al inicio, y esto es importante retomarlo, ¿no? Parece un poco aislado, pero es importante para entender por qué tanta emoción por el lenguaje aquí. Este, entonces, al inicio, él parte de su intención era investigar cuáles son los límites del lenguaje, ¿no? Mm, Eh, y de inicio él decía que es tanto la condición de posibilidad, o sea, el lenguaje es una condición de posibilidad, pero también es un límite, ¿no? Digamos que el límite, em, en ese primer momento él decía que no había nada más allá del lenguaje, ¿no? Como si el límite se fuera autorreferencial, ¿no? Digamos, o más bien que no tenemos acceso a todo aquello que no está dentro del lenguaje. Después él como que sigue avanzando y dice, bueno, no, a lo mejor no es tan así, ¿no? O sea, si hay algo más allá del lenguaje, y es cuando empieza a traer a colación esto que menciona, ¿no? Los juegos del lenguaje, en donde ya la importancia está más bien en el contexto, ¿no? En los momentos y los usos que se le da al lenguaje en determinados contextos. No es que el contexto, digo, perdón, no es que el lenguaje sea nominal o referencial, no es que nos hable de la realidad como tal, ¿no? Ni que eso. el objeto y el lenguaje sean cosas sinónimos, ¿no? Sino que son cosas distintas y están en función de un contexto.
justo. Entonces, entendiendo esto, y aplicado a los juegos del lenguaje, eh, tiene que ver con que no solo es un conjunto de términos técnicos, ¿no? Por ejemplo, los que usamos en el lenguaje, que nos hablan de una realidad o de un conocimiento científico, sino que esos términos técnicos se corresponden con ciertas funciones que trascienden el término en sí mismo, ¿no? O sea, tiene contextos políticos, tiene contextos económicos, tiene contextos culturales. Entonces, por eso es importante entenderlo, porque además uno aprende esas reglas del juego para poder funcionar en ese juego, ¿no? En el fitness, en este caso, o en un deporte en específico, en el fútbol. Por juego se refiere a cualquier acto en donde intervengan más de una persona, porque precisamente el lenguaje para que exista necesita haber más de una persona, ¿no? Ujú. Eh, y esos juegos, en este caso en el fitness, a mí me gusta su postura porque nos hace ver cómo, si bien ya existen unos juegos dados, también se pueden crear otros juegos, ¿no? A través del lenguaje. Es decir, hay más posibilidades, no es la única forma de. Y entonces, pues es lo que buscamos aquí de alguna manera, ¿no? Como expandir ese mundo de posibilidades en donde sí, a lo mejor ya tenemos todo este lenguaje técnico, eh, en inglés, en masculino. Digo, los ejercicios no es que tengan un género, ¿no? Pero hablando de todo esto que hemos dicho hasta ahora, pues bueno, hay otras formas de jugar este juego, ¿no? Que nos beneficien más en ciertos contextos y con la diversidad cultural y corporal, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante traer a colación a este autor y como, digamos, de manera resumida, nos dice él que el significado está en el uso, es decir, el lenguaje está vivo y es dinámico, es cambiante, ¿no? No es estático. No hay reglas universales, ¿no? Entonces, si bien utilizamos palabras que son tomadas de otro idioma, pues bueno, en nuestro contexto cambia un poco, ¿no? Porque también tiene que ver con nuestra realidad. Eh, y también no es algo firme, por mucho que creamos que el lenguaje nos habla de certezas, como se ha buscado en Occidente con el logocentrismo, pues este autor también nos hace ver que pues no es nada firme, o sea que al final es cambiante, es dinámico y responde a ciertas necesidades también de las sociedades. Entonces, bueno, pensar que también podemos jugar con esto a nuestro favor, ¿no? Y es una gran herramienta el lenguaje. Y el lenguaje también no verbal, no nada más quedarnos con el lenguaje verbal, porque también podemos ver cómo en las sociedades hay muchas formas no verbales, y de hecho lo veíamos en el episodio pasado con Claudia, ¿no? Cómo hay ciertos códigos no verbales dentro de un gimnasio a través de los cuales, sin que se haga explícito, uno entiende cosas, ¿no? Entonces, así como hay para segregar, también hay para incluir, para generar identidad, para generar colectivos, ¿no? Tanto hablado, tanto verbal como no verbal. Entonces, bueno, utilizarlo como una herramienta y entender que tiene sus límites es importante, ¿no? Que no nos habla de la verdad, que no el discurso científico es absolutista como tampoco cualquier otro tipo de discurso, porque aplica para todos lados, ¿no? Justo, se me vienen tantas ideas a la cabeza ahora que estabas hablando, pero una de ellas que me pareció también importante de recuperar es, estaba leyendo un artículo igualmente para este episodio y ahí hablaban sobre el lenguaje corporal del capoeira, ¿no? En Brasil. Y eso, wow, me parecía impresionante porque ahí retomaban estas prácticas de la esclavitud, desde la esclavitud, ¿no? O sea, cómo es que los extractos bajos, y ahí viene todo al revés con la palabra sport, los extractos bajos en ese contexto eran los que utilizaban el lenguaje corporal a través de la danza, ¿no? Y desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de que se institucionalizaran las palabras relacionadas al deporte, ¿no? Las tribus utilizaban ya el cuerpo para comunicar, para expresarse, para incluso hacer una actividad física que no se, obviamente no se nombraba de esa manera, pero sí con el movimiento había expresión, había lenguaje. Entonces, bueno, eso me parecía también
curioso porque son cosas de las que casi no se hablan y que creo que también vienen a permear mucho nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Podríamos decir a un nivel filosófico nuestro ser en el mundo, cómo es que el lenguaje no se limita, o sea, sí es una herramienta, pero no se limita solo a la palabra, a la semántica hablada o escrita, sino también a lo corporal, ¿no? Significa, nuestro cuerpo también habla y eso también transmite y se dialoga, ¿no? Podemos dialogar en ciertos contextos también. Entonces, bueno, eso, ¿no? Retomar que las palabras, o no solo las palabras, el lenguaje, verbal o no verbal, crea identidades en ciertas comunidades también y va permeando y cambiando nuestra experiencia personal de acuerdo al contexto. Me acordaba de que yo hice algunas, creo que ya lo dije por acá, en un tiempo hice unas entrevistas abiertas para ver cómo las personas se iban identificando con la palabra fitness o qué concepciones o nociones tenían de esta palabra, ¿no? Y algo que me di cuenta es que muchas personas no se consideran fitness. Es como si estuviera en cierto estatus o cierto horizonte de posibilidad no alcanzado, ¿no? Como tener aquí como, no sé, un palito y a lo mejor algo que siempre quieres alcanzar, pero que nunca puedes. Entonces sí, estás en un contexto fitness y me di cuenta que son conscientes de eso porque eran personas, vaya a aclarar que eran personas que entrenan pesas, incluso entrenadoras, ¿no? Y entrenadores también que están en cierto contexto y cuando tú les preguntas, bueno, tú sabes que estás en un contexto fitness, no, pues que sí, que no sé qué tanto, va, y te consideras fitness, no, y eso, bueno, a mí me rompió porque dije, wow, o sea, no se consideran fitness, porque la misma palabra fitness ya está teniendo ciertas connotaciones y cierto estatus o cierto, a lo mejor, eh, em, ¿cómo puedo decir? Algo que tú quieres, y no idealización, sino, Inspiracional, ajá, eso, cierta aspiración, ay, ya, a ver, me desenfoqué. sí. Ajá, ahí está. Cierta aspiración que quieres alcanzar, claro, quieres lograr, pero todavía no te sientes digno de, o todavía no te sientes que estás ahí, ¿no? Y eso, por un lado. Y por otro lado, yo creo que hubiera sido interesante cambiar la palabra, o sea, decir, te sientes fitness y va, ¿no? Y en otra pregunta, a lo mejor, te sientes físicamente apto para lo que haces, no sé, y tal vez cambiaría también la respuesta, ¿no? Y eso está bien bonito porque nos hace ver cómo, no necesitas nombrarte de una manera para tener ciertas cualidades o aptitudes, ¿no? Es decir, podemos deshacernos de la palabra fitness y seguir trabajando en nuestro cuerpo y seguir mejorando y progresando en nuestra salud, ¿no? Entendida como la Total, queramos entender. Y es irrelevante la palabra fitness en ese sentido, ¿no? Es dinámico también y como se ve ahí, también es limitante, ¿no? Porque si tú te asumes y te pones esa etiqueta, entonces también ya estás delimitado en cierta medida. A mí por eso es que también yo no me considero una persona fit, ¿no? Y ujú, aunque haga ejercicio y lo que sea, a mí no me gusta lo que implica esa palabra, por todo lo que hemos visto y tratado de desmontar, ¿no? En estos meses y en la vida en general. Entonces, bueno, pues vemos que igual y hay otras palabras que se asemejen más a lo que queremos representar, nada más que todavía no se han creado, ¿no? Y también está en nuestra tarea eso, buscar otras formas de expresar lo que queremos expresar, ¿no? Eh, y otras formas que en este sentido sean colectivas, porque a lo mejor de manera individual yo digo, bueno, es que yo pienso que esto es esto y para mí el significado de fitness no es este, yo ya lo resignifiqué. No sirve de nada de manera individual, tiene que ser también colectivo para que sea un cambio más grande, ¿no? Que es lo que hemos visto últimamente, que ahora que hemos contactado con personas de otros lugares y vemos cómo sí se va generando cierta conciencia y nos va orientando igual y hacia eventualmente una resignificación, ¿no? Del fitness o hacia total. un abandono del fitness, no sabemos, ¿no? Quién sabe qué va a pasar ahí. Pero bueno, es bonito y es interesante pensar en eso. Total, y tan solo podríamos hacer este experimento de buscar por hashtag, ¿no? Por ejemplo, en Instagram o no sé, en la red social que utilices. Si pones la palabra fitness que te sale, si pones la palabra a lo mejor aptitud física que te sale, y eso para
ver y analizar no solamente las descripciones de los posts, que también sería interesante, sino también las poses o de las fotos, el lenguaje corporal, ¿no? De las personas que tienen cierto contenido con cierto hashtag. Entonces, eso también se me hace a mí una forma en la cual podríamos darnos cuenta de cómo justo en la palabra o las palabras van cambiando también cómo nos representamos. Aquí podríamos hablar de representaciones también. Pero bueno, como decías tú, el lenguaje nos puede limitar o nos puede liberar, dependiendo cómo es que vamos nombrando, ¿no? El lenguaje nos permite tomar conciencia de nuestras propias experiencias físicas, sí, y también nos permite entendernos entre ciertos contextos y ser subversivos en caso de querer hacerlo. Podemos resignificar, justo como decías, ¿no? Nuestras experiencias a través del lenguaje. Pero sí, o sea, por ejemplo, no sé, me acordaba de cuando hacía esta práctica que ponía, ok, buscaba fitness o fit body o fit influencer y todo esto, y pues sí, o sea, las imágenes son, wow, o sea, muy reveladoras, que justo eso me faltó detallar en la clase que vi. Yo puse varias imágenes, pero ya no dije, me hubiera gustado decir y aclarar por qué había puesto esas imágenes, porque claro, fueron parte de mi investigación, de la búsqueda que hice con ciertos hashtags y se mostraban como ciertos patrones de acuerdo a la palabra que tú buscabas. Entonces, bueno, eso. No sé si te gustaría decir algo más antes de cerrar por acá, o si ya cerramos con esto, que ya hablamos, o si cerramos ya con nuestro tip de la semana. Pues yo iría cerrando ya con pues eso, mi tip, o no sé cómo, no, tip no, porque tip es en inglés, y entonces Ah, ándale. con mi consejo, Ah, con mi consejo no pedido. Este, como que a raíz de esto que he estado leyendo últimamente y otras cosas, pensaba mucho también en la importancia, sí, del lenguaje, pero también como de los silencios, ¿no? Que muchas veces, queda como algo, como si el silencio fuera ausencia del lenguaje y no necesariamente, ¿no? A veces un silencio en un momento determinado dice mucho más que un millón de palabras. Y también hay muchas cosas que no alcanzan a ser aprendidas en el lenguaje, muchas cosas inefables, ¿no? Y yo pienso mucho en las experiencias vividas como inefables. Por mucho que queramos en un lugar como este, en un espacio como este, decir, no, pero es que mira, esto te limita de esta manera, o si solamente viviéndolo y experimentándolo y viendo cómo es algo inefable, ¿no? Te das cuenta de la importancia del lenguaje y del cuestionamiento de las prácticas y de los discursos. Entonces, para mí eso es importante también, lo que decimos, pero también lo que no podemos nombrar y lo que no podemos decir, ¿no? Y lo que tenemos que callar incluso. Entonces, bueno, ese sería como, quizá no es un consejo, ¿no? Es como un apunte de algo a reflexionar también. ¿Y tú, sí, Misa? sí, sí, y es muy bonito porque además también lo inefable abre un campo de posibilidades, yo diría. Y no te limitas solamente, sino que ves que hay algo más, ¿no? Un abanico de posibilidades que puedes también utilizar o no utilizar, como esa parte que mencionabas de los silencios, claro, el lenguaje no verbal, volvemos a lo mismo. Yo en su tiempo, cuando estudié comunicación, estaba yo como muy obsesionada con el lenguaje no verbal y estaba ya así, con muchas lecturas encima. Por eso es que me siento muy afín a esa parte, ¿no? Además de que siento que hay mucho valor también y que poco se toma en cuenta. Bueno, yo en mi tip, o más mi consejo, o más bien lo que daría cuenta aquí, es que considero, muy desde mi perspectiva, que un buen coach o una buena entrenadora, un buen entrenador también, no solamente da cuenta de la anatomía o de la fisiología del ejercicio, sino que también puede llegar a ser o debería de llegar a ser capaz de ir traduciendo estos tecnicismos a a un lenguaje un poco más claro, ¿no? Para las personas y a dar a entender este conocimiento para también que pueda ser apoyo
porque muchas de las veces solamente nos vamos hacia esas palabras que están de moda, ¿no? Porque yo he visto como, por ejemplo, vamos a hacer no sé, como el superávit o el déficit, ¿no? Ujú. Y la gente se queda, o sea, para nosotros puede ser como, ah, claro, es que el déficit o no sé, cualquier palabra que tú quieras, que cada vez va cambiando, ¿eh? Yo me he encontrado con los entrenadores o entrenadoras más jóvenes, otras palabras que yo digo, wow, o sea, esto yo, pues no estoy tan relacionada con ello, pero bueno, tiene ciertas connotaciones y bueno, se utilizan estas palabras que tal vez te ponen en cierto estatus, ¿no? Y te ves muy cool por utilizar un anglicismo, pero pues, ¿qué tanto te entiende la persona a la cual estás hablando, no? Muchas me he encontrado también yo, me he dado cuenta que yo puedo decir déficit y hay gente que ni siquiera sabe qué es eso porque no está familiarizada, ¿no? Y entonces es diferente nombrar desde tecnicismos anglosajones a lo mejor que, o sea, bajar un poquito y decir, ok, y no quiero decir bajar, ¿eh? Porque eso suena como si, ay, me estoy poniendo en un estatus, en Sí. una posición de poder. Tampoco me gustan las jerarquías en ese sentido, pero hay muchas personas que sí, ¿no? Que se ponen en esta jerarquía. Pero bueno, no es como bajar el lenguaje, sino más bien hablar de una forma comprensible y entendible para la persona que es tu igual, no porque tú seas entrenador o entrenadora, significa que estás en una jerarquía, tú ofreces un servicio y como tal también deberías ser una persona empática con las personas que están a tu alrededor y reconocerlas como personas sintientes, como personas también que pueden opinar y no infantilizar, porque muchas veces infantilizamos a las personas que guiamos o a las personas con las cuales estamos trabajando. Y ellos tienen todo un campo de conocimiento que puede ser diferente al tuyo, pero que también te aporta como entrenador o entrenadora, nutriólogo, nutrióloga o lo que seas, ¿no? Relacionado con este campo. Entonces, bueno, ese sería mi súper comentario así, súper amplio, y que no es un consejo propiamente tampoco, pero sí una invitación a no quedarte en una posición jerárquica, sino, ¿no? Tomar en cuenta que hay otros cuerpos y hay otras vivencias y eso no vale menos o no te hace más. ¿No? No, y es muy pertinente esto que dices, la verdad creo que es muy importante, porque muchas veces se piensa que si como coach aparte, ¿no?, la palabra, este, no no utilizas ese lenguaje, no eres suficientemente profesional o, Pasa. eh no te toman tan en serio, ¿no? Y yo, por ejemplo, con las personas que entreno, muchas veces tenemos nombres inventados nosotras de ejercicios, porque los Mm, asocian con, por ejemplo, un movimiento que una señora me dice: "Es que esto me recuerda a la danza del venado". Entonces, siempre que va a hacer ese ejercicio, yo le digo: "El de la danza del venado", y luego, luego lo asocia y la técnica es correcta, ¿no? Entonces, se vuelve en un lenguaje nuestro también, de ella y mío. pasa. A lo mejor no le va a funcionar con otro entrenador, eso sería problemático y habría que pensarlo, ¿no? Pero bueno, también se vale en ciertos espacios generar ese espacio de confianza de decir, ah, bueno, pues ahorita vamos a hablar así. Mientras sepas bien ejecutarlo, no importa tanto el nombre, ¿no? Entonces, bueno, esto que dices me parece muy importante y a Sí, sí. tomar en cuenta. Sí, bueno, y después de estos diálogos de saberes acá entre tú y yo, pues, ¿qué te parece si aquí dejamos el episodio del día de hoy? ¿Sí? Me Bueno, parece pues civilizante. perfecto. Entonces, invitamos a todos y a todas quienes nos estén escuchando a suscribirse, darle like, compartir, porque al final esto también nos ayuda a nosotros a nosotras a ir creciendo, ir escuchando otras voces, ir invitando a otras personalidades que también nos aporten y les aporten a ustedes tal vez algo de reflexión, conocimiento o mucha duda, que también es una de las finalidades acá para continuar, ¿no? Entrelazando ideas. Así que les invitamos esto y les damos muchas gracias por estar aquí con nosotras en otro episodio más de Atípico Fitness Podcast. Y denle like y suscríbanse. Like y Subscribe, suscríbanse, subscribe. Y share. también y share, please. Y también los invitamos a darse una vuelta por Spotify, por YouTube, dependiendo de donde nos estén escuchando, por nuestro Instagram también de Atípico Fitness Podcast. Recuerden que es el loguito beige, ¿sí, verdad? Aquí, sí. Color, ¿qué sería? Color.
Arena. Arena. Sí, los invitamos porque, pues, estaría importante igual, escucharlos. Ahí compartimos reels también, lo que Karina hace el favor de hacer, y también, pues, nos dejen comentarios y todo eso. Pero bueno, no me extiendo más. Gracias por escucharnos y nos vemos para el próximo